Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 7. Utilidad y diferencia. Esta tentativa es directamente contraria a la aceptación de un multicomunitarismo que vaciaría de todo contenido cultural o político la unidad del conjunto social, ya que tal solución no sería otra que la sumatoria de las crisis del pensamiento liberal y del modelo revolucionario. El liberalismo se limitaría a dejar que el mercado organice los cambios, mientras la idea revolucionaria del pueblo se vería degradada a una afirmación comunitaria cerrada en sí misma y poco dispuesta a aceptar cualquier forma de integración con otra comunidad. ¿De qué sirve hablar aún de democracia en un país que no se irá sin un conjunto de comunidades ligadas entre sí, solo por el mercado y por otros sistemas de regulación? ¿Y por qué hablar aún en este caso de sistemas políticos? ¿Cómo impedir la segregación, el racismo y la agresión? ¿De qué modo, para ser más precisos, evitar que los patrones y los usuarios de los mercados constituyan un aparato de dominación al cual se someterían las comunidades, reducidas por entero al estatuto de minorías? Es preciso, para que podamos vivir juntos, reconociendo y tutelando la diversidad de los intereses, que se tengan convicciones y creencias, que cada identidad personal o colectiva particular lleve en sí una orientación universal en consonancia con la inspiración general del pensamiento democrático, tal como lo he definido en muchas ocasiones. El debate principal confluye sobre la naturaleza de esta orientación universal y la respuesta dada a tal cuestión informa directamente la idea que tenemos de democracia. Es esta una respuesta que se puede definir como optimista, fiel al espíritu de la filosofía de las luces. Es una respuesta que reconoce la presencia de un juicio moral o estético en cada cultura y a esto atribuye la función de principios de unidad más allá de las diferencias de contenido. Pero esta respuesta, aunque válida, es más frágil de lo que parece. En primer lugar, porque el reconocimiento del otro no es suficiente para garantizar la comunicación, el debate y, por lo tanto, el acuerdo o el compromiso con el otro. En los museos encontramos una pluralidad de culturas a las cuales, aun cuando las conocemos o las comprendemos poco, testimoniamos nuestro respeto, aunque no podemos comunicarnos con ellas, ya que vemos solo algunos signos de su actividad. ¿No corremos el riesgo acaso de vivir en nuestra misma sociedad como espectadores tolerantes, curiosos, con frecuencia simpáticos frente a una gran diversidad de culturas y de formas de organización social, pero sin comunicarnos con ellas? ¿Podemos acaso llamar democrático este laissez-faire cultural? No es exacto decir que nuestra sociedad se compone de una pluralidad de culturas y de formas de organización social yuxtapuestas las unas a las otras, como parece presuponer el modelo multiculturalista. Una sociedad compuesta de autopistas y de guetos, de mercados y de comunidades o de ideas cerradas en sí mismas, destruye cualquier cultura. Si entendemos esta como un sistema de sentido atribuido a alguna práctica, porque esta sociedad disocia sentido y práctica. Mantiene los valores culturales encerrados en el interior de una comunidad, como el islamismo busca tener encerrado al Islam y como ha hecho la cristiandad con el cristianismo, mientras las prácticas ya no tienen sentido si no es en un mercado cada vez más globalizado y desocializado. Nosotros, por ejemplo, no confrontamos más con el Islam, sino con un poder islámico, por una parte, y con productores de petróleo, por otra. En este universo en el que cultura y economía, sentidos y signos, prácticas y valores se hallan disociados, ya no son posibles mediaciones sociales y sobre todo políticas. Ni siquiera nos queda la posibilidad de diálogo entre culturas. En este vacío social y político, las culturas y su diversidad no pueden ser reconstruidas sino por el empeño prodigado por algún individuo o grupo para volver a encontrar su propia autonomía, su propia capacidad de asociar valores y prácticas, la participación en el mundo de las técnicas y de los mercados y la conservación de su propia identidad y memoria cultural. Pero no pongamos demasiado acento en la distancia entre las dos interpretaciones optimista y pesimista de la diversidad o del quebrantamiento de nuestra experiencia social y cultural. Lo esencial es reconocer que la función de la política, lo que la vuelve democrática,
es hacer posible el diálogo entre culturas. Según algunos, ese diálogo no tiene necesidad más que de libertad, según otros, de los cuales formo parte, pero supone ante todo que cada individuo se constituya prioritariamente como actor y sujeto, poniendo en relación entre sí prácticas y valores. Para todos, como sea, se trata en sustancia de extender, profundizar y generalizar lo que ha sido el espíritu de la democracia industrial, es decir, la defensa, en situaciones sociales concretas, del derecho de cada individuo y de cada colectividad de actuar conforme a su propia libertad y con el respeto de la libertad ajena. Ya no se trata entonces de reconocer el valor universal de una cultura o de una civilización, sino, por el contrario, de reconocer a cada individuo el derecho de conjugar, de articular en la propia experiencia de vida personal y colectiva, la participación en el mundo de los mercados y de las técnicas con una identidad cultural particular. No es la inspiración universal de una cultura lo que hay que reconocer, sino la voluntad de individuación de todos aquellos que buscan reunificar lo que nuestro mundo, globalizado en la economía y fragmentado en la cultura, tiende cada vez con mayor fuerza a separar.